Presentamos 24 AM. ¿Cómo les va? Muy buenos días. En este último día del mes de marzo damos inicio a 24 AM, por supuesto con las principales informaciones. En esta última jornada del mes, pago para muchos y una situación muy compleja, sobre todo en la economía de nuestro país, donde muchas personas consideran que este va a ser el mes en que les van a pagar su último sueldo necesariamente en un 100%, pero después de eso hay ciertos ajustes que se están llevando a cabo en distintas empresas y rubros. Vamos de inmediato a las calles a ver la situación de fiscalización. Estamos en dos comunas, dos de ellas, recordemos, con cuarentena desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, Providencia y Las Condes. En Providencia estamos en las intersecciones con Eleoro Yáñez y la otra en Providencia. Ambos puntos en la comuna de Providencia donde se están llevando a cabo estas fiscalizaciones. Sabemos que Carabineros está deteniendo a los conductores en las calles que estén transitando para que puedan mostrar su permiso de circulación. Recordemos, son parte de las 7 comunas que están con una cuarentena total. Situación que además se debería prorrogar por otros 7 días. Distintos alcaldes consideran que es la situación que se debería seguir. Y por otro lado, incluso se ha tomado la consideración de sumar otras comunas, cuando durante esta jornada tenemos el primer estudio que muestra por comuna el número de contagiados. En la región metropolitana, por supuesto, se concentra la gran mayoría, pero hay distintas comunas que tienen varios casos, entre ellas, por ejemplo, Colina, que no está con cuarentena, pero que sí tiene un fuerte número de nuevos casos contagiados. Vamos a estar con esto y con también la situación de los permisos de circulación durante esta jornada. Un nuevo proyecto que permite la prórroga de ellos, pero finalmente se puede pagar en cuotas, parte de lo que decían alcaldes, por ejemplo, de la comuna de Providencia, la alcaldesa Matei. Se pueden pagar en cuotas, estos van a regir las multas para aquellos que no lo hagan. ¿Qué pasa con el seguro obligatorio y el seguro contra terceros? Si uno se ve involucrado en un accidente, ¿qué ocurre en ese caso? Bueno, parte de lo que vamos a estar conversando más adelante, en este caso con la ministra de la cartera. Vamos de inmediato a revisar también lo que confirmó el gobierno y se trata de una 8ª víctima fatal por el coronavirus. Es un hombre en situación de calle, de 44 años, que murió en Molina, en la región del Maule. Recordemos, Chile suma ya 2.449 personas confirmadas con el COVID-19. Por otra parte, 156 pacientes fueron dados de alta, estas pacientes que se han recuperado. ¿Qué es lo que ocurre con otras comunas que también han estado viviendo la cuarentena total? Se vivió la primera jornada de cuarentena absoluta en ciudades como Chillán, Chillán Viejo y Osorno. Esto debido al aumento de casos de COVID-19 tras el nuevo balance del gobierno. Ante la medida establecida, los habitantes de edad de ciudades se agolparon en los supermercados y recintos comerciales, esto para asegurar el abastecimiento durante los días que dure el aislamiento. Las autoridades hicieron un llamado a respetar la cuarentena y a tomar conciencia de las medidas sanitarias implementadas. Y lo comentábamos ya hace algunos minutos, con 107 votos a favor, el pasado viernes el Congreso aprobó aplazar el pago del permiso de circulación que justamente vencía hoy. La medida señala que desde la publicación de la ley hasta el 30 de junio de este año no se podrán cursar multas por circulación sin el permiso vigente. Esta medida incluye a todos los vehículos, camionetas y motos que tenían fecha tope al 31 de marzo. Pero además se da la prórroga a los taxis, buses, cuya fecha límite era el 31 de mayo. En materia internacional, España registró este martes 849 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. La máxima cantidad de víctimas fatales en un solo día. Se sabía que el pic podía alcanzar entonces su máximo número durante esta semana. El total de fallecidos desde el comienzo de la crisis ascendió a 8.189. En el segundo país más afectado de Europa, las cifras muestran que España ha roto la tendencia a la baja de contagios diarios alcanzando los 94.417, unos 9.000 más que el lunes. Además, hay 19.000 pacientes recuperados, mientras que
5.600 ingresaron a cuidados intensivos. En tanto, en Francia comienza a seguir los pasos de Italia y España, al superar este lunes los 3.000 muertos tras registrar 418 fallecidos en las últimas 24 horas. Una situación muy compleja que se da en el viejo continente, donde los casos continúan en gran aumento, donde los picos se han alcanzado. Tan solo veíamos en España, se esperaba que fuera esta semana, se sigue prorrogando la cuarentena que existen en esos países y lamentablemente todavía se empieza recién a hablar de las secuelas que puede dejar este COVID-19. Volvemos a las calles de la capital. Ahí tenemos en pantalla dividida 2 puntos en Providencia, también en la comuna de Las Condes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando carabineros lo detienen, piden su licencia de conducir, por supuesto, y el permiso, lo que le permite circular por la comuna. Recordemos que hay permisos especiales, por ejemplo, para ir a un centro asistencial, para una hora médica, para ir al supermercado. Son las principales razones por las cuales se puede pedir de manera online estos permisos de circulación en comunas que están con una cuarentena total. Recordemos, 7 en la capital, entre ellas, por supuesto, Las Condes y Providencia, en este tercer mes del año que termina durante esta jornada y que implica varias entonces variantes de las cuales vamos a estar conversando en los siguientes minutos en el programa. Hacemos una brevísima pausa, 7:06. Ya regresamos, no se vayan. 7:09, seguimos en las calles de la capital. Estamos en distintos puntos de la comuna de Las Condes, Providencia, Eleodoro Yáñez con la calle Providencia justamente y Santa María, esquina Monte Carmelo, 2 de los puntos en los cuales en la comuna de Providencia se están realizando estas fiscalizaciones. Recordemos, ambas comunas, parte de las 7 que están con una cuarentena total en la región metropolitana. Vamos a esta hora justamente a ir hasta las calles, vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez, que nos tiene las últimas informaciones ocurridas durante las últimas horas. Rodrigo, buenos días. Estamos viendo cómo Carabineros entonces hace esta fiscalización en distintos puntos, no solamente de estas 2 comunas, de Las Condes y Providencia, pero también están entre ellas Lo Barnechea, Vitacura, parte de las 7 comunas con una cuarentena total donde se están fiscalizando y chequeando los distintos puntos para que las personas salgan solo en situaciones muy necesarias, de extrema necesidad. Vamos con Rodrigo Pérez, que está en las calles y nos cuenta más. Rodrigo, buenos días. Buenos días, estas son las fiscalizaciones que a esta hora se están realizando en la comuna de Providencia, particularmente en la intersección de Eleodoro Yáñez con la avenida Providencia, y es por eso que tanto funcionarios de Carabineros y también militares están solicitando los documentos. Los documentos que se tienen que tener presentes para transitar por las comunas que se mantienen en cuarentena. Recordemos que son estos permisos temporales y también estas credenciales de cada empresa que se requieren. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuénteme un poco la fiscalización, ¿qué tal todo? No, muy bien, muy bien. Lo hallo es excelente que fiscalicen a toda la gente que tiene que concurrir a su trabajo, que estén con el permiso acorde. ¿Lo solicitó usted o de la empresa? No, la empresa. La empresa. Lo dejo porque me están haciendo que avance. Buenos días, que esté bien. Ahí está, el caso de él es la empresa, como ya se ha visto en otras oportunidades, la que entrega este documento para permitir el tránsito de las personas en las comunas que se mantienen en cuarentena. Y es ese el requisito que se necesita para estar en estos puntos. Y es por eso que es muy importante mantener estos documentos para no tener algún inconveniente, tanto a los propios conductores como también a los peatones y también aquí un ciclista que le están realizando este control. Vamos a revisar parte del proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Cuente un poco el proceso, la fiscalización, cómo se realizó todo. Bien. Bien, ¿qué le solicitaron? El carnet y el permiso de constancia que voy hacia Las Condes. Bien. ¿De la empresa o usted lo solicitó? No, la empresa nos tramita todo. Bien. Hizo todo el trámite. ¿Durante todo estos días también lo han fiscalizado? ¿Todo? No, primera vez y veo poca fiscalización en todo caso. ¿Sí? Porque yo tomo la calle Eleodoro Yáñez con... Es algo me molesta un poco. Eleodoro Yáñez con Tobalá, no hay nadie que fiscaliza ahí. O sea, en el fondo esto ha sido un desorden más o menos. Ya. O sea, Claro. si van a controlar algo que
que es un virus y todo este cuento, pucha, debe haber mucho más. Recién ahora veo un cordón que estén controlando algo, recién ahora, pero anteriormente no había visto nada. Listo. ¿Ya? Muchas gracias, que esté muy bien. Ahí está entonces el testimonio de otra persona quien va diariamente a Las Condes y aseguraba que primera vez que lo fiscalizan, ha visto poca fiscalización y todo eso es parte entonces de las distintas implementaciones. Recordemos que las fiscalizaciones también van rotando de acuerdo a los puntos. Por ejemplo, ahora están en esta ocasión, pero no necesariamente a eso asegura que van a estar acá mismo, o más bien esa es las distintas rotaciones que se van realizando. Bien, vamos a revisar otras informaciones que han ocurrido en las últimas horas y nos vamos a trasladar a la comuna de San Bernardo, donde en horas de la tarde, también en la noche, incluso en la madrugada se registraron incidentes, manifestaciones entre carabineros y también manifestantes, pese a que en horas de la noche se estaba en toque de queda. Todo esto ocurrió en la avenida Lo Blanco con la avenida Padre Hurtado, y que originó que cerca de 100 personas aproximadamente generaran estos incidentes. En paralelo también hubo 2 personas que resultaron detenidas por saquear en la futura estación de metro Hospital El Pino, que está en construcción, y 2 personas fueron sorprendidas por carabineros cuando estaban robando electrodomésticos. Y también en paralelo habían intentado saquear un supermercado que está en esa intersección, pero Carabineros logró evitar este hecho, a pesar que los individuos intentaron derribar una reja de acceso. Pero la situación fue bastante compleja porque incluso se escucharon ráfagas de disparos en horas de la noche. Así que los quiero invitar a escuchar también parte de un sonido ambiente que nosotros logramos captar en horas de la noche ahí en la comuna de San Bernardo. Carabineros aseguraba, ahí están las imágenes que también se pudo captar por parte de nuestro camarógrafo Marcos Maldonado, y Carabineros aseguraba que se utilizó alto poder de fuego por parte de las propias personas. Y hasta ese lugar también llegó funcionarios del ejército, pero estuvieron cerca de 5 minutos y se retiraron del lugar. Carabineros aseguraba que es parte de Carabineros el control de orden público y no de los funcionarios militares, y es por eso que estuvieron allí un par de minutos y después se retiraron. Carabineros también actuó con elementos disuasivos, carros lanzaaguas, también lanzagases, y que terminaron con estas 2 personas detenidas, algunos de ellos con antecedentes policiales, pero todos ellos mayores de edad. Vamos a revisar algunas declaraciones de la policía uniformada explicando parte de este procedimiento ahí en la comuna de San Bernardo. Se logra la detención de 2 sujetos mayores de edad, quienes se encontraban en una constructora que está a cargo de la construcción de la línea nueva de metro. Sí hubo uso de arma de fuego por parte de los antisociales, pero nosotros tenemos protocolos de actuación y evitamos lesiones en los funcionarios. No solamente nosotros, el control de lo público pertenece a la institución y nosotros tenemos los equipos blindados por lo demás para poder operar ante estos incidentes. Fueron incidentes que involucró barricadas, algunos cortes en las calles, y las personas detenidas estaban participando de estos hechos. Según la policía, son también personas que viven cercanas en la intersección de la avenida Lo Blanco con Padre Hurtado. Incidentes que se extendieron hasta cerca de las 4:30 aproximadamente de esta madrugada, y que comenzaron a eso de las 21 horas de la jornada de ayer, y que movilizó a distintas unidades de control de orden público de Carabineros para así dispersar a las personas que estaban participando de estos incidentes. Y llama también la atención y también la preocupación por parte de la policía que se hayan escuchado estos distintos disparos o ráfagas, que también causó la preocupación de algunos vecinos en horas de la noche cuando se estaban registrando estos incidentes que dejan a 2 personas detenidas por un saqueo en esta estación Hospital El Pino, que es la extensión de la línea 2 y que está en plena construcción. Vamos a seguir en la comuna de San Bernardo, esta vez sí para contar de un accidente de tránsito, una lamentable situación que ocurrió en la ruta de acceso sur a la altura del kilómetro 15.
y que por causas que están siendo investigadas por Carabineros, un automóvil volcó cuando transitaba por la ruta de acceso sur hacia el poniente en dirección a Santiago y cayó a una zanja. Los 3 ocupantes del automóvil perdieron la vida de manera instantánea en el lugar. De hecho, 2 de estas personas salieron eyectadas y se está investigando si es que utilizaban el cinturón de seguridad, porque estas personas salieron eyectadas del propio automóvil, 2 de ellos. Mientras tanto, también se está evaluando una eventual exceso de velocidad por parte de estas personas en este lugar. Una ruta que es recta y que, si bien está señalizada, también mantiene poca luz en ese lugar. Y es por eso que será parte de la investigación esclarecer cómo ocurrió este accidente de tránsito que deja a estas 3 personas fallecidas, todos ellos mayores de edad, y los 3 ocupantes murieron de manera instantánea en el lugar. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros en torno a este caso policial. Una recta, por lo demás, pierde el control del móvil impactando contra una barrera de contención y lamentablemente tenemos que comunicar que tenemos 3 fallecidos, los 3 ocupantes del vehículo, el conductor más sus 2 acompañantes, que 2 de ellos fallecen producto que salen eyectados del móvil, por lo tanto también se puede presumir que no traían sus elementos de seguridad como el cinturón, que es muy vital en estos casos para poder eventualmente salvar una vida. No podemos anticipar una hipótesis, tal vez el exceso de velocidad, pero eso tiene que ser materia de investigación, qué fue lo que causó el accidente, y tenemos que lamentar esta triste noticia. Será todo parte de la investigación para esclarecer cómo ocurrió este accidente de tránsito que deja a estas 3 personas fallecidas en un hecho que ocurrió a eso de las 22:30 horas de la noche de ayer al lunes, y que terminó con este accidente de tránsito. El tránsito estuvo, si bien no se cortó en su totalidad, una de las pistas fue habilitada para el trayecto de los automovilistas, y hasta ese lugar también llegaron familiares para reconocer los cuerpos de las víctimas fatales de este accidente de tránsito ahí ocurrido en la comuna de San Bernardo. Seguimos revisando otras informaciones y ahora nos vamos a trasladar hasta la comuna de Pudahuel, donde ocurrió un ataque incendiario a una sucursal bancaria del Banco de Chile en ese punto. Esa es la zona industrial de la comuna de Pudahuel. Todo esto ocurrió cerca de las 7:30 de la tarde de ayer, cuando un grupo de aproximadamente 5 individuos llegaron en una camioneta sin patente para cometer este ataque incendiario que fue justo en la intersección de Puerto Vespucio a la altura del número 100. Estos individuos se bajaron de esta camioneta, de un momento a otro comenzaron a atacar este recinto, arrojaron líquidos incendiarios y causaron daños casi totales. Y eso sí, no lograron robar el dinero desde una de las bóvedas. Pero esta situación fue alertada por un funcionario del GOPE de Carabineros, quien estaba realizando deporte en su día libre y se percató de estos individuos quienes estaban cometiendo este delito, y es así como alertó a otros funcionarios policiales. Llegaron de inmediato y lograron la detención de estas 5 personas cuando estaban cometiendo este delito. 2 de los detenidos son menores de edad y las edades de las personas detenidas está entre los 15 a 23 años. Y también se logró recuperar el automóvil que estaban utilizando estas personas, además de 5 bidones con acelerantes. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros en torno a este ataque incendiario que ocurrió ahí en la comuna de Pudahuel. Salta hacia el interior de dicho establecimiento y procede a rociar acelerante químico, el cual procede a continuación a incendiar. La bóveda del banco no fue afectada, y en la rápida comunicación que entrega este funcionario del GOPE permite al personal territorial una rápida reacción, lográndose la captura de 5 de los participantes y la recuperación del vehículo participante en los hechos. Bien, parte de las últimas informaciones policiales que han ocurrido en las últimas horas en la capital, y nosotros seguimos aquí en la intersección de Eliodoro Yáñez con la avenida Providencia, la comuna homónima, para mostrar las fiscalizaciones que está realizando Carabineros y también militares en el contexto de la cuarentena en estas 7 comunas de la región metropolitana. Recordemos que son, además de Providencia, Santiago, Ñuñoa, Independencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Y para transitar por estos puntos de la capital es fundamental mantener
los documentos que acrediten que trabajen en una empresa de estas comunas y también mantener los documentos como el permiso temporal. Vamos a revisar parte de esto. Esto es importante destacar que los propios funcionarios policiales y también militares solicitan a los conductores levantar el vidrio a una altura más de la mitad para así también mantener parte de la seguridad sanitaria. Vamos a revisar parte también del ambiente que se realiza en este lugar. Sí, no hay ningún problema. Entonces ahí buscan los documentos, puede ser a veces en el teléfono, si es que lo tienen ahí a mano, o también el propio documento físico, y es muy importante tener la licencia, también el carnet, y todo esto lo hacen dentro del mismo automóvil, cosa de no exponer también y mantener la distancia que incluso la propia Organización Mundial de la Salud está solicitando, que es la altura de 1,5 metros entre las personas, para así evitar una exposición en caso de personas que mantengan el coronavirus. Y es por eso que se están realizando todas estas fiscalizaciones y que se concretan en estas 7 comunas que se mantienen en cuarentena. Y hay que hacer presente que todos estos controles se hacen de manera aleatoria, es decir, entre el grupo de conductores que están transitando por las avenidas, él es elegido el automóvil y de ahí entonces se realiza estos controles. Y entre estos controles aleatorios se han encontrado algunas personas que incluso no han cumplido con los documentos. También se realiza a los propios peatones quienes vayan transitando por estos sectores con el fin de corroborar que mantengan todos los antecedentes. Parte entonces de las distintas fiscalizaciones que se han estado realizando y que se están concretando en estas 7 comunas que se mantienen en cuarentena. Bien, vamos a... Sí, te escucho. Sí, sabes que solamente recordar a aquellas personas que no cumplen con la normativa, que recordemos, establece que las salidas en estas comunas con cuarentena absoluta debe ser solo para ir a hacer sus compras, para abastecerse, para lo cual se ha determinado un tiempo de 4 horas. Hay ciertas excepciones en las cuales también se puede salir. Esto es, ya lo decíamos, en asistencia a servicios médicos, establecimientos de salud, por ejemplo, con una hora que se haya tenido con anterioridad o una emergencia médica. También se le da permiso de salida a las personas con un trastorno en el aspecto autista y el respectivo acompañante o cuidador de esta persona. Sabemos que se pueden pasear a las mascotas durante media hora. También está autorizado el pago de servicios básicos, cobro de pensiones o gestiones bancarias, la asistencia a funerales de familiares directos, el retiro de alimentos desde organismos públicos, como por ejemplo la JUNAEP, y la comparecencia a una citación a la que un abogado u otra persona deba concurrir en virtud de la ley. Todo el resto de las personas que se sorprenda circulando sin el debido permiso o la autorización, se le va a abrir una investigación como eventual autor de un delito contra la salud pública. Eso es lo que se está tratando de fiscalizar en estas comunas que, recordemos, están con una cuarentena absoluta. Sí, siempre es muy importante considerar y recordar todos esos antecedentes y las excepciones en que se puede transitar para así entonces no pasar malos ratos a la hora de estar en la calle o en la conducción y cumplir con todos estos antecedentes que son fundamentales y que recordemos, todo nace para evitar una propagación mayor del COVID-19 que según los propios estudios y las estadísticas que mantiene el Ministerio de Salud en estas 7 comunas es donde hay una gran cantidad de casos y también en algunas otras comunas como Independencia, por ejemplo, que hay también casos de COVID-19, pero también por la propia atención médica en algunos recintos se ha establecido entonces esta medida. Bien, parte entonces de las distintas fiscalizaciones que se realizan. Mientras tanto, entonces vamos a dejar la imagen en vivo de estos distintos controles que se están concretando en estas comunas con el fin de fiscalizar a los automovilistas, también a los peatones y como medida que se ha establecido para así evitar una propagación mayor del COVID-19. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Recordar solamente la región metropolitana, la mayor comuna, la mayor región donde se concentran los casos de coronavirus, 18.522 son los casos que se ha registrado en la región metropolitana hasta ahora.
Muchas gracias, Rodrigo, por toda la información y por traernos las calles aquí al estudio y las casas de quienes nos están viendo a esta hora, 7:27. Y este lunes se confirmó el 8º muerto por coronavirus a nivel nacional y el primero en la región del Maule. Se trata de un hombre en situación de calle, de 44 años, que dormía en la Plaza de Armas de la ciudad de Molina. La noticia generó, por supuesto, preocupación entre sus habitantes, mientras la alcaldesa pidió al Ministerio de Salud decretar cuarentena total en esa comuna. La noticia rápidamente llegó a Molina. Uno de sus habitantes de paso, una persona en situación de calle, murió durante este domingo luego de sufrir un severo cuadro de respiración. Un hombre de 44 años, quien habitualmente dormía en este punto, la Plaza de Armas de la ciudad. Sí, aquí está, se ganaba aquí la costumbre blanquita, por ahí creo que se ganaba el joven. ¿Ya? ¿Era conocido por acá? Sí, estuvo como 2 o 3 días por aquí en la ciudad de Molina. Él se ganaba ahí las banquitas, se ganaba, y ahí dormía en la cuestión blanca. El centro de Molina era su hogar y de ahí la preocupación de la comunidad. Por algo andamos todos así, con mascarillas, con guantes, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues si el virus ya está aquí, ya tenemos que cuidarnos, ¿no? Eso mismo comentaba yo con mi esposa ahora en la mañana, que tendríamos que tener cuidado porque a lo mejor nosotros pasamos hasta a lo mejor por el lado de él o él pasó por la calle de nosotros, que yo vivo aquí mismo casi en el centro. Y a mí me da mucha pena. Y yo a un lado estoy asustada, mi mamá tiene 82 años. Sin embargo, fue en este lugar donde pasó parte de sus últimas horas, un galpón abandonado en donde viven otras 4 personas. Se trata del sector rural Buena Unión, ubicado a unos 5 kilómetros de la zona urbana. Yo totalmente preocupado si ellos venían a comprar aquí. Así que ahora voy. Ya tengo algo cerrado desde antes, pero igual todavía está medio abierto. Voy a sellar bien ahora y poner un ventilador que esté soplando para afuera cuando llegue la persona. La maquinaria agrícola se encargó de sanitizar todo el sector rural donde la víctima estuvo, también la plaza con su odión y bancas, pero la alcaldesa pide extremar medidas. Compartió con muchos lugareños del lugar, personas que llegan de diferentes partes a trabajar en los fondos que hay acá en el sector. Por lo tanto, el riesgo de contagio es alto. Y es por esa razón que nosotros estamos pidiendo al ministro Mañalich cuarentena total para la comuna de Molina. 54 casos registra la región del Maule, 12 en las últimas horas y de ellos 8 son de Talca. Hubo un llamado a quedarse en casa y extremar el autocuidado. La verdad es que no sabemos dónde se contagió esta persona que falleció, por lo cual es evidente que el virus en nuestra región está circulando. Podría estar en cualquier parte, en una plaza, en un café, en cualquier parte podría estar el virus, así es que es súper importante que las personas tomen las medidas. Los 4 contactos directos de la víctima, también en situación de calle, serán trasladados a un hospital de baja complejidad para su cuidado y evaluación de síntomas. En tanto, el cuerpo del fallecido será sepultado en el cementerio de Molina bajo el estricto protocolo de defunción por coronavirus. Bueno, y para el año 2024 se espera que esté listo el tren que va a unir Santiago y Batuco. Desde Quinta Normal es donde va a unir este tren especial para que va a estar además beneficiando a buena parte de la población. Ya se dio luz verde a este proyecto que va a beneficiar, como les decíamos, a 20 millones de personas al año. Queremos conversar de este y también de otros temas. Vamos a tomar contacto con la ministra de Transportes, Gloria Huth, a esta hora. Ministra, muchas gracias por esta conversación y este contacto. Buenos días. A ver, este tren que ya decíamos va a tener un beneficio para 20 millones de personas al año, va a tener un sistema de pago y va a tener un costo de ¿cuánto? Buenos días. Eso no está, hay estudios preliminares, pero todavía hay que refinar varias cosas más hasta su puesta en marcha. No podemos anticipar ahora cuánto es lo que va a costar, pero va a ser parte del sistema integrado, igual que es ahora, por ejemplo, Alameda Nos, o va a ser también Alameda Melipilla. Lo bueno es que con esto se consolida una red de trenes de cercanía que son muy necesarios para la población que vive en los alrededores de Santiago, que ya es muy numerosa. Ministra, ¿en cuánto va a disminuir el trayecto que se debe recorrer hoy para esta distancia? En hasta 2 horas de ahorro de tiempo desde Quinta Normal hasta Batuco.
dependiendo de la hora, puede haber ahorros de esa magnitud. Es muy importante y es un eje de conexión con el norte que ha quedado un poco menos provisto de conexiones que el resto de los ejes en la región metropolitana. Así que nos parece que es una muy buena noticia que haya aprobado su resolución de calificación ambiental y ya quedemos en posición de seguir avanzando en este proyecto. Fines del 2024 entonces debería estar disponible y entiendo que se va a poder pagar con la tarjeta electrónica también, que va a ser más fácil el pago y el uso de este tren. Ministra, la quiero llevar también a otros temas. 31 de marzo se vence el permiso de circulación, este proyecto que ha aprobado, criticado por varios alcaldes, diciendo que finalmente no fue un buen proyecto. ¿Qué opinan al respecto? El permiso de circulación es materia de rentas municipales, así que tenemos nosotros poca intervención en su gestión. Lo que nosotros proveemos principalmente es insumo, como por ejemplo el certificado de revisión técnica. Así que nosotros hemos avanzado por ese lado y quisiera informar a las personas que todos aquellos que tenían revisiones técnicas atrasadas desde octubre hasta marzo tienen una extensión de vigencia de 60 días. Y los que vencían en mayo, en abril, van a tener una extensión hasta junio. Los que vencían en mayo tienen una extensión hasta julio. Es decir, todas las vigencias acumuladas hasta ahora, más los 2 meses que vienen, tienen una extensión de vigencia de 2 meses. El permiso de circulación, según la ley, no es que cambie, sino que se exime de ser una infracción de tránsito. Ahora, se exime, ministra, pero sí se cobran las multas si es que están los atrasos y los intereses que esto lleva a finalmente 1 o 2 pagos que se van a llevar a cabo supuestamente entre junio y agosto. Claro, como digo, es una materia del Parlamento, la forma en que quedó definido y de las municipalidades que son los que ejecutan ese trámite y además son los que perciben el ingreso de ese pago. Ahí el Ministerio solamente aporta los antecedentes de los vehículos y la revisión técnica. Ministra, la vigencia de la revisión técnica. Sí, es que es un tema que ha tenido a muchas personas muy pendiente de lo que va a ocurrir. También hay quienes siguen criticando respecto de qué es lo que ocurriría en caso de un accidente de tránsito y todo lo que significa el tránsito y la movilidad de las personas. En ese mismo tema, en la posibilidad de cierre de ciertas estaciones del transporte público, en este caso el metro. Los trabajadores del metro están muy preocupados por aglomeraciones. Ha habido un menor uso también del transporte público producto de las cuarentenas en algunas comunas. ¿Se van a cerrar o no se van a cerrar estaciones de metro? Sí, solamente quería un punto que queda a propósito de la seguridad, vinculado al tema anterior, es que el seguro obligatorio de accidentes personales, el SOAP, no se extiende. Así que el SOAP hay que renovarlo. Hay que renovarlo y que pagarlo hasta hoy. Sí, exactamente. Volviendo al tema de metro, lo que nosotros hemos observado es una disminución de la carga de pasajeros que ya va en más de 80%. Así es que uno difícilmente podría hablar de aglomeraciones. Está con una tasa de uso bajísima y el sistema sigue funcionando con sus planes de operación regulares. La opción de cerrar una estación, por ejemplo, tendría que ver con un casi nulo uso que podría ocurrir en zonas de restricción y nos permitiría resguardar precisamente a trabajadores que pudiéramos proteger, porque mantener el sistema operando en el mediano y largo plazo, que es lo que nosotros tenemos que hacer, también implica contar con resguardo y con refuerzo de trabajadores, porque la probabilidad de que se infecten más personas también es alta. Entonces, hay una cantidad de variables que tenemos que tomar en cuenta, pero en este momento es una más de las alternativas de gestión del sistema que tenemos, pero no hay decisión ninguna respecto a cerrar estaciones específicas. Ministra, ¿qué pasa con la paralización o el pedido y solicitud de mayores resguardos para los conductores de buses en este caso? Vimos que empresas privadas ya, por ejemplo, entre ellas Turbus,
terminan de funcionar durante esta jornada. Hay ciertos terminales que también terminan de funcionar durante este 31 de marzo. A partir de mañana ya van a estar cerrados. ¿Qué pasa con esa situación y la movilidad de las personas? Esa es una situación que responde, que nos han informado empresas que van a suspender sus operaciones a partir, hoy es el último día. Es bastante parecido a lo que ocurre con aerolíneas, por razones distintas, pero es una combinación de factores. Uno es una baja muy sustancial de la demanda, que no justifica que los buses estén haciendo trayectos largos con pocos pasajeros, pero eso no es, a nuestro juicio, un argumento para el cierre total. Solamente también hay una medida que responde a expectativas de los trabajadores y su protección de salud. Así que estamos gestionando con el Ministerio de Salud y lo que me han confirmado es que dentro de esta semana tendríamos controles sanitarios en los terminales de manera que las personas pudieran ser controlados al iniciar su viaje y no durante el trayecto. Que eso produciría una mejora importante y también una sensación de más seguridad para las tripulaciones de estos servicios. Hemos conversado con las empresas, ellos nos han hecho llegar sus inquietudes y respecto a los cierres de terminales, la Contraloría ha sido bien categórica para decir que los alcaldes no tienen esa facultad. De hecho, en los anuncios recientes que supimos ayer, por ejemplo, de Estación Central, el alcalde plantea que va a pedir el cierre. Nosotros quisiéramos mantener esa conectividad porque hay mucha gente que necesita todavía transporte interurbano y mucha gente que justamente porque no hay vuelos o han disminuido mucho, tiene solamente esa alternativa. Así que lo que estamos viendo es cómo dejamos una oferta, aunque sea oferta mínima, que permita a las personas viajar entre regiones en los buses interurbanos con la debida protección y que en los terminales, que también hay una caída muy grande de demanda, así que no hay un riesgo que uno pudiera anticipar de aglomeraciones, se hagan los controles al inicio de los viajes. Ahora, justamente, ¿cómo se evita que los cordones sanitarios y estos chequeos que se hacen en buses interurbanos, que muchas veces por trayectos largos, por ejemplo, el que se reportaba durante medios durante esta noche, viajaba de Santiago hasta Arica y que en un control sanitario finalmente fue devuelto a Santiago producto de una persona que aparentemente podría estar contagiada, que tendría sintomatología? Esto implica que una serie de pasajeros, 40 o más muchas veces, en un mismo bus puedan tener, por un lado, riesgo de contagio y por otro lado, no puedan finalmente llegar a destino. Justamente por eso, lo más razonable es hacer el control antes que suban los pasajeros en el terminal, cuando acceden al terminal, ni siquiera dentro del terminal. Así que eso es lo que estamos tratando de instalar lo más rápido posible, que protegería a mucha gente. ¿Fecha para esto hay, ministra, o todavía no? Lo que hemos coordinado con el Ministerio de Salud es que durante esta semana comenzarían a instalarse puestos sanitarios en los terminales. Lo que no sé es cuánto es la cobertura completa y por eso hemos hablado también con las empresas, de manera que ellos pudieran explorar la posibilidad de instalar personal especializado bajo la supervisión del Ministerio, lo que agilizaría también el despliegue en los terminales más importantes de regiones. Muy bien, ministra, le queremos agradecer el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Por su parte, la cartera de Salud confirmó el 8º fallecido por coronavirus en nuestro país. La autoridad anunció que en Chile hay 2.449 contagiados, con un aumento de 310 nuevos casos en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con Dani Linares, que nos tiene más detalles al respecto. Dani, muy buenos días. ¿Cómo te va, Carola? Muy buenos días. Cifras de las cuales tenemos mayores antecedentes tras revelarse el informe epidemiológico por parte del Ministerio de Salud, un dato que se va a entregar cada 48 horas, se va a ir actualizando. Vamos a comenzar de aquello, todo lo que ha ocurrido con el contagio del COVID-19 junto a Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Colegio Médico Académico también de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que nos acompaña esta mañana. Con este informe, Cristóbal, se entregan datos quizás que habían sido solicitados hace tiempo, los datos por comuna sobre todo, y en base a ese punto en particular, ¿se justifica entonces, al menos en los datos, estas cuarentenas en zonas focalizadas aquí en la región metropolitana, en 7 comunas, en base a lo que se puede evidenciar?
Bueno, el día de ayer tuvimos por primera vez acceso a información más desagregada, lo que es una buena noticia. Llama la atención cuando uno analiza la región metropolitana que existen altas tasas muy focalizadas en algunas comunas, no obstante hay incidencias o número de casos bastante elevados también en varias de las comunas que no fueron decretadas cuarentena. De hecho, hay tasas que son bastante similares entre algunas comunas en las que sí se decretó, por ejemplo, Independencia, con respecto a otras comunas en las cuales sí tienen alta incidencia. De hecho, ayer ya las primeras reacciones aparecieron de algunos alcaldes preguntándose, por ejemplo, el alcalde Tamayo, de por qué en su comuna, si tenía incidencias parecidas a las de otras comunas, no se había decretado la cuarentena. Así que yo creo que hoy día tendrá que venir un día en que la autoridad dé nuevas explicaciones también de la racionalidad por la que está siguiendo cerrar algunas comunas y otras no. Desde el colegio hemos sido insistentes de que lo más razonable y con los datos sobre la mesa se vuelve a ser más claro de que toda la región metropolitana requiere una cuarentena al menos durante algunos días. El control de esta emergencia en base a estas cuarentenas en 7 comunas, entendiendo que hay la mayor tasa de incidencia en comunas de Vitacura, por ejemplo, que es la más elevada a nivel país, la mayor cantidad de casos está en Las Condes. ¿Da de alguna manera un cierto grado de razón de poder controlar esta emergencia con esas zonas focalizadas? Es posible que haya sido muy razonable, sobre todo al comienzo del brote epidémico, hacer un cierre, por ejemplo, focalizado de Vitacura, Las Condes, que Providencia, en las comunas con mayor incidencia. Pero la verdad es que ahora la incidencia está bastante distribuida en toda la región. Eran muy pocas las comunas, por ejemplo, que no tenían casos notificados, ¿sí? Por otra parte, yo creo que es relevante mencionar el tema que a todos todavía nos tienen duda y que la autoridad no ha clarificado, que es la cantidad de exámenes que están pendientes de confirmación y cuál es la distribución geográfica que tienen esos exámenes. Nosotros también estamos preocupados del Colegio Médico de que pueda existir un sesgo, ¿sí?, en el fondo en la confirmación de exámenes según la comuna de residencia. Por ejemplo, si es que las personas del sector Oriente de Santiago tienen acceso a informes más rápidamente o que se les notifique más rápidamente, eso podría llevar a la impresión equívoca de que la cantidad de casos totales en esas comunas es mayor versus otras regiones o comunas de Santiago solamente porque están llevándose los reportes más tempranamente. En ese sentido, se hace necesario de alguna manera dar los tiempos de latencia tanto del ISP como los laboratorios privados, porque puede ocurrir, y corrígeme si me equivoco, que en algunas comunas, por ejemplo, solamente un laboratorio esté retomando sus exámenes y si en ese caso se demuestran más rápido, eso va a también incidir en la tasa de incidencia que se muestra, ¿no? Así es. Por lo mismo, como tú bien mencionabas, es importante tener una información desagregada sobre cuántos test se están realizando cada día en cada laboratorio, cuáles son los tiempos promedio que está tomando y cuál es el número de test que aún no se ha informado en cada uno de esos test, o sea, cada uno de esos laboratorios, y probablemente con eso vamos a poder tener una mejor información. Nosotros esperamos que el Ministerio cumpla el compromiso de hacer más transparente y entregar la información que hasta ahora está pendiente. Ayer hubo un paso importante y esperamos que la información de los test sea algo que rápidamente esté disponible. ¿Qué pasa con la curva de contagiados? Que pareciera estar en un rango más bien estable en torno al crecimiento en comparativa día por día. No es que se dispare, digamos, esta curva en comparativa a los últimos 7 días, por ejemplo. ¿Eso da para pensar que vamos por buen camino? ¿Hay un avance en torno a aquello o todavía es muy pronto? Todavía es muy pronto para cantar victoria. Yo creo que hay que ser muy prudente en términos de cómo uno evalúa estas cifras. Solamente cuando uno mira horizontes de 1 o 2 semanas uno puede hablar algo sobre las tendencias. Decir cualquier cosa en horizontes más pequeños probablemente no es lo más recomendable. Sí sabemos que estamos siguiendo una curva exponencial de una pendiente que no era tan rápida como la que inicialmente estábamos teniendo y eso probablemente es una buena noticia. Lo que no es tan buena noticia son el número de casos graves. Ha crecido muy rápido la cantidad de pacientes en ventilación mecánica. Tenemos más de 120 pacientes en UCIs actualmente. Y la cantidad de estos pacientes se ha duplicado cada 3 días. Hay varias regiones, probablemente la Araucanía es una de las más afectadas, en las cuales la mayor parte de todas las camas críticas de ventiladores mecánicos ya están utilizados. Significa que ahí hay una situación urgente que requiere más acciones y además que la autoridad esté muy pendiente de incrementar la capacidad de respuesta para responder a la necesidad de la población. ¿En ese sentido se podría ver tardía, al menos la información del Ejecutivo, de que nuevos respiradores mecánicos llegarían a finales de mayo, comparativa a este crecimiento de cada 2 días del doble de casos, hoy día cerca de 120 de los 800 que hay al menos disponibles en la red? Así es, fines de mayo pueden ser muy útiles esos ventiladores para la campaña de invierno, para la influenza,
pero es poco probable que vayan a llegar a tiempo para lo que necesitamos probablemente en un pic en 2 o 3 semanas más de uso de ventiladores mecánicos debido al coronavirus. En este caso, la curva todavía mantiene este pic que se ha de alguna manera pronosticado para la última semana de abril, la primera semana de mayo. ¿Es al menos en las fechas quizás más complejas? Sí, hay varias predicciones de modelos matemáticos, algunos indican fines de abril, otros más cerca de fines de mayo, pero en cualquier caso estamos hablando de algo que debería ocurrir dentro de abril, mayo y no junio, digamos. ¿Qué pasa con la gente recuperada? Porque se muestra en los datos donde se evidencia al menos el número de recuperados, que es el mismo número de contagiados de 15 días atrás, donde quizás no hay claridad todavía de cuáles son las condiciones de darle alta a una persona, o simplemente una vez cumplidos estos 15 días se considera como sano y se suma inmediatamente a esta lista. Bueno, sería un error que el Ministerio hiciera eso, digamos, de considerar que alguien por pasar 14 días desde el diagnóstico automáticamente está recuperado, porque las personas pueden hospitalizarse, pueden tener cursos clínicos prolongados, o sea, no todas las personas están recuperados después de 14 días, hay personas que pueden haber fallecido, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que hoy día es otra cosa que uno esperaría una explicación de la autoridad, de cuál es el criterio de casos recuperados, de cómo se está controlando a esos pacientes, se les está llamando por teléfono, cuál es la forma de estar seguro que esos pacientes verdaderamente se hayan recuperado, y esperamos no tener la mala noticia de que haya una suerte de procedimiento administrativo con el cual se está realizando esto, porque la verdad es que eso no daría ninguna confianza a la forma en que se está llegando a estas cifras. Cristóbal, como colegio médico, ¿qué pueden observar respecto a la población en situación de calle? Hemos conocido ya una persona fallecida producto del COVID-19 y una serie de casos que se van a ir repitiendo quizás en regiones sobre todo. ¿Cómo advierten ese punto que también puede ser de peligrosidad en términos sanitarios? Absolutamente. La población en situación de calle es una población muy vulnerable en estas circunstancias. Nosotros hemos estado en conversaciones con el Hogar de Cristo y otras instituciones para ver de qué manera se puede apoyar. Entendemos que el ministro Siches también ha estado muy activo en desarrollar un equipo de trabajo que busque implementar medidas específicamente para prevenir el contagio en este grupo. Y yo creo que hacer un llamado, digamos, a las autoridades a ser muy activas en muchos grupos vulnerables, la población en prisión, la población en situación de calle, que son grupos particularmente vulnerables y que requieren medidas especiales para evitar catástrofes en ese tipo de población. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana comentando los datos, las cifras que se han entregado por parte del Ministerio de Salud en base al frente, ¿no?, que se le hace a esta pandemia, ya con información adicional, ahora desagregada por comuna, un dato que va a estar disponible también en nuestro sitio web 24horas.cl para que lo puedan revisar en completo, en detalle, región por región y en este caso comuna por comuna, para ver la tasa de incidencia y el número de casos que se ha reportado, con información adicional a la que se entrega día a día en los reportes que entrega la autoridad. Claro que sí, Dani, y esto también va a poder llevar a tomar decisiones de si implementar cuarentena en otras comunas también del país, además de las que ya conocemos. Muchísimas gracias, buenos días. El tiempo. 10 minutos faltan para las 8 de la mañana y vamos de inmediato a revisar cómo está el tiempo en unas jornadas bastante calurosas para estar terminando ya marzo. Don Iván Torres, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Oiga, 31, 30 de ayer y... Ayer fue 31 y esperamos una temperatura similar acá en la capital, pero hay temperaturas más elevadas. Al interior de la región de Coquimbo, por ejemplo, en Cumbarbalá, 32, 33 grados. También, obviamente, en la región de Valparaíso, en el sector precordillera, temperaturas bastante altas, sobre los 30 grados. Es una temperatura, obviamente, que está influenciada por el anticiclón, que está muy fuerte, afectando gran parte del país. Esperamos el surazo el día de hoy. ¿Qué significa eso? Vientos moderados en la costa central, parte también de la costa del sur, por ejemplo, 40 50 kilómetros en La Serena, también Valparaíso, también acá en Talcahuano, e incluso podría llegar el viento hasta la región de Los Ríos con intensidad alrededor de los 40 kilómetros por hora. Mientras tanto, el anticiclón continúa bloqueando los sistemas frontales. Hoy Chile continental sin lluvias, solamente nubes, incluso cielo despejado en gran parte de la zona central con altas temperaturas. De inmediato revisamos el pronóstico para este día. La mínima ya se produjo, fue 10.8, tenemos 11.6 en este instante y eso fue cerca de las 6 de la mañana con 30 minutos. 31 grados entonces para Santiago Centro, cielo despejado. En la mañana de repente algunas nubes parciales, pero en general predominio cielo claro. Veamos detalle del pronóstico para todo el país. La zona norte, Arica,
parcial, ocasionalmente despejado cerca del mediodía. Iquique cielo despejado, Antofagasta parcial, Copiapó nublado variando parcial, máxima de 24. La Serena está muy húmedo, tiene nubes, algo de nieve en algunos sectores, va a quedar parcial con 22. La región de Valparaíso con una máxima estimada en 22 grados, no nos olvidemos el viento, cielo despejado. Rancagua, Talca, Chillán y Concepción con cielo claro, algunos bancos de neblina durante la mañana, máxima de 27 en Chillán, 22 en Concepción. En la Araucanía, con una máxima estimada para el día de hoy de 21 grados parcial, también parcial Valdivia, Osorno, más nuboso en Puerto Montt, ocasionalmente parcial cerca del mediodía, máxima 16, y Quellón, 16 grados, también con cielo con pocas nubes. En la región de Aysén, para Coyhaique se estima una máxima de 17 grados, cielo despejado, también Chile Chico despejado. Recién en la noche llegan algunas nubes, Puerto Natales nublado, Punta Arenas parcial y Puerto William máxima de 10 grados, cielo parcial. Atención con los próximos días. Las temperaturas altas van a continuar por lo menos un par de días más. Mañana 29 grados y el día jueves 33 grados en Santiago. 29 grados el viernes, también el sábado y baja a 27 grados el día domingo. El cielo prácticamente despejado, sin embargo el día viernes se ven algunas nubes, pero en general el tiempo muy estable acá en la región metropolitana y las mínimas entre los 10 y los 11 grados. Hoy 31 grados en la capital y el cielo prácticamente despejado. Muy bien, don Iván. Muchísimas gracias. Buen día, nos vemos. Que esté muy bien. Y volvemos a las calles para ver cómo se desarrolla esta fiscalización por cuarentena en 7 de las comunas de la región metropolitana. Ahí está Rodrigo Pérez, que nos entrega más información. Rodrigo. Continuamos en la intersección de Eliodoro Yáñez con Providencia, en la comuna de Providencia. Eso sí, nos corrimos una cuadra más hacia el oriente, más que una cuadra, una calle más nomás. Estábamos en un punto, ahora avanzamos un poco más porque están haciendo estas fiscalizaciones, porque donde estaban en el comienzo pasaban las micros, entonces Carabineros aseguraba que había ahí interrupción a la hora de tomar a los pasajeros, por eso que se corrieron hasta el lugar donde estamos ahora. Y se han realizado distintas fiscalizaciones a conductores, también a peatones, personas que vayan transitando por este sector y que recordemos, personas que estén en tránsito en estas 7 comunas que se mantienen en cuarentena. Estamos hablando de Providencia, Santiago, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y también Independencia. Y es súper importante recordar que primero hay que mantener los documentos a mano. Estamos hablando de este permiso temporal o el documento que entregue la propia empresa y que acredite que trabaja en estos lugares con las comunas de cuarentena. O también nos hemos encontrado con funcionarios del área de la salud, como por ejemplo aquí muy cerquita del Hospital El Salvador, donde hay funcionarios que mantienen la credencial, la presentan y de esta manera entonces van con su trayecto y continúan. Vamos aquí a revisar otra fiscalización. Está con los vidrios cerrados, inmediatamente se fue. Ese es el procedimiento que se realiza y también lo que pide Carabineros es que se mantenga también una distancia prudente entre el conductor y los funcionarios y también los ventanales. Muchas veces descienden, o sea, aumenta un poco más la altura de los ventanales con el fin así de mantener la distancia entre las personas. Los documentos físicos, documentos también digitales que son muy importantes a la hora de mantener. Ahí ustedes pueden ver cómo el joven está mostrando el teléfono celular a las funcionarias y que también registran a través de estas SIM cards. Esta SIM card que mantiene también los antecedentes de las propias personas que son fiscalizadas. Vamos a escuchar acá un poco del ambiente que se está realizando aquí en este lugar. Ya, don Rodrigo. Siga adelante, que tenga buen día. Hola, ¿qué tal la fiscalización? ¿Todo bien? Ahí se fue rápidamente el joven, pero esa es la fiscalización que se realiza a esta hora y que, recordemos, se está replicando en estas 7 comunas que se mantienen en cuarentena total aquí en la región metropolitana. Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Y subirá el precio del pan? Bueno, es la pregunta que se hacen millones de chilenos que están alerta ante el anuncio de la industria que advirtió que el precio tendría un alza de hasta un 20%. Este lunes el Ministerio de Agricultura se reunió con todos los actores de este gremio para intentar frenar el aumento, que según él es totalmente injustificado y no debería superar un 3%.
Es el producto más apetecido por los chilenos y también el más comprado. El rey de la mesa al desayuno, al almuerzo y también a la hora del té. Comemos en promedio 90 kilos al año. Su precio, dependiendo del sector, ronda entre los 1.200 y 1.600 pesos el kilo. Pero a contar de abril, la industria panadera anunció que ya no podrán seguir asumiendo las constantes alzas en el precio de algunos insumos, como la harina y la levadura. Todas las materias primas que tenemos que tienen componentes importados también han subido, por lo tanto el escenario para la industria panificadora está muy difícil y nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo desde noviembre a la fecha para no subir el precio del pan y estamos en la lucha para tratar de mantenerlo lo que más podamos. Según los industriales panaderos, desde noviembre a la fecha el precio de la harina ha visto incrementado su valor en 2 oportunidades. Primero fueron 500 pesos por quintal y ahora 1.000. Reajuste que aseguran no ha sido traspasado a los clientes. Sostienen que el coronavirus también ha afectado las ventas, sobre todo en las panaderías que están con cuarentena total. Nosotros acá funcionamos con 50 trabajadores, un porcentaje importante hace pan para colegios y todo ese tipo de instituciones. Estamos en venta cero, pero nosotros nos estamos sustentando con el negocio de barrio, ¿cierto? Pero los sueldos los estamos pagando exactamente igual, pero no sé hasta cuándo los podré pagar. Frente a esta eventual alza, el ministro de Agricultura sostuvo reuniones durante todo el día con distintos actores de la cadena de producción para evitar el aumento en el precio y asegurar el abastecimiento en esta emergencia sanitaria. Según cálculos hechos por ODEPA, organismo que estudia los precios, el pan no debiera subir más allá de un 3%, porque si se sacan cuentas el aumento de la harina, se compensa con la baja del petróleo. Queremos hacer un llamado en conjunto con la Asociación Gremial Chilepan a la calma, a la tranquilidad. No hay ninguna razón para la especulación de los precios de los alimentos y en particular del pan. El ministro aseguró que hay trigo nacional hasta septiembre y ya está en el país el 20% de lo que se importa. La mesa directiva de Chilepan, que agrupa panaderos, amasanderos y repartidores, confirmó que es así y que ellos hasta ahora no han tenido ningún problema para abastecer a la población. Lo esencial es tener claro que la cadena de suministro del producto pan está asegurada y sobre todo a un precio justo. Aprovecharon la instancia para hacer un llamado a la solidaridad de sus asociados. Algunos ya lo están haciendo. En Linares bajaron 200 pesos el precio y en Punta Arenas, en la panadería sucursal del Cielo, pusieron estos canastos para que todo aquel vecino que está pasando por un momento difícil se lleve la ración que necesita sin pagar un peso. Si todos nos pusiéramos un poquito la mano en el corazón y fuéramos más solidarios, este es un momento en que todos nos tenemos que ayudar. La situación en este momento realmente es algo que no se había visto nunca, yo creo, en Punta Arenas. Todas las panaderías no hacen eso. Está bien. Todas las panaderías no hacen eso, pero ante este llamado, ¿qué dicen los representantes de la industria panadera que también estuvieron en conversaciones con el ministro? Si nosotros sufrimos reajuste de nuestros insumos, es inevitable. También hubo diálogo con los molineros. Ellos también plantearon sus inquietudes. El personal está muy nervioso con el peligro de contagiarse. Y por otro lado, están haciendo todo el esfuerzo de cumplir con sus turnos, cumplirlos permanentemente. Tenemos algunas diferencias en lo que cree nuestro centro de estudio del Ministerio de Agricultura y lo que ellos plantean, pero la información está y la única intención del Ministerio de Agricultura es transparentar la cadena de costos para que cada eslabón de la cadena tenga su justo premio relativo al esfuerzo que hace. Las negociaciones seguirán adelante. Se acordó una reunión para los próximos días con productores de harina, trigo y pan para estudiar nuevamente la cadena de costos y acordar definitivamente de cuánto será el alza. Lo que sí se adelantó es que esta será inferior a un 20%.
El Congreso aprobó aplazar el pago de los permisos de circulación del año 2020. Sin embargo, los alcaldes advierten que la normativa no considera qué va a pasar con el funcionamiento de los seguros. Bueno, justamente queremos conversar sobre este y otros temas con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Alcalde, muy buenos días, muchas gracias por este tiempo. Y comenzar preguntándole su opinión respecto de este proyecto. Muy buenos días. Bueno, es un proyecto de ley que obviamente sale en un tiempo récord y como cualquier cosa que se haga de manera apurada, tiene ciertas externalidades que a lo mejor no fueron consideradas. Yo no quiero dudar de la fe, obviamente, de los parlamentarios. Creo que ellos se basaron en dos pilares que también nosotros los alcaldes compartimos. Uno, el tema sanitario, ¿cierto? Las aglomeraciones de fin de marzo siempre son evidentes que pueden ser un foco de contagio. Y efectivamente yo creo que los alcaldes también coincidimos en ese aplazamiento. Lo que pasa es que nuestra propuesta inicial era aplazar un mes, no hasta junio. Y la segunda tiene que ver con cuidar a aquellas personas que a lo mejor han perdido el trabajo o han perdido su capacidad económica o han tenido una merma en sus ingresos. Hasta ahí compartimos. Lo que pasa está en que inicialmente la idea era aplazar el vencimiento del permiso de circulación. Eso no se pudo lograr. El Parlamento no pudo hacerlo porque fue declarado inadmisible. Y lo que se hizo, en verdad, digamos, y esto para que la gente lo tenga claro, no es aplazar el vencimiento, sino que es eximir de multas a aquellas personas que no pagando el permiso a la medianoche de hoy, circulen por las calles, por las vías, por la autopista de Chile, con un permiso vencido. O sea, un carabinero, por ejemplo, que haga un control de rutina, no puede sacarle una multa hasta junio a una persona que tenga su permiso vencido. Pero técnicamente eso cambia las cosas, porque primero, una persona que quiera sacar su permiso a partir de la medianoche, o sea, a partir de mañana, va a tener que hacerlo solamente en una cuota, no en dos cuotas, va a tener que pagar un 1.5% de interés más el IPC del mes que elija en pagar de aquí a junio. El SOAP hay que pagarlo sí o sí hoy día, más allá de la fecha de pago del permiso. Y lo más polémico es lo que tú decías, ¿cierto?, con respecto a los seguros privados. La gente que tiene un seguro adicional contra tercero, los bancos, ¿cierto?, la aseguradora, en general, sus contratos dicen tener la documentación al día para poder cubrir el siniestro. Y técnicamente, no pagar el permiso hoy día es no tener la documentación al día. Y ahí está la polémica. Ayer el senador Chaguán decía que eventualmente habían llegado a un acuerdo con la aseguradora, acuerdo que los alcaldes no conocemos, no sabemos, porque tampoco los alcaldes fuimos invitados a opinar en esta ley. Por lo tanto, para nosotros es bien complejo tener que, obviamente, dar la cara en el día a día ante la gente sin saber exactamente los alcances de este proyecto. Alcalde, a ver, pero en definitiva, además, hay quienes reclaman y dicen, a ver, aquí se paga doble, porque se pagan los peajes, se paga el TAC, pero además tenemos que pagar el permiso de circulación. Esto sin contar que, recordemos, hay comunas en nuestro país que están con prohibición de circular, están en cuarentena. En definitiva, es solo en situaciones muy extremas que se puede salir, con lo cual se está pagando un permiso durante no sabemos cuánto tiempo todavía, por un derecho, por un servicio que no se está prestando, no está circulando la gente por las calles, o no debería al menos. Bueno, sí, son situaciones excepcionales. Obviamente uno también podría discutir, ¿cierto?, el tema de la restricción vehicular, que hay días que los vehículos en general también, muchos de ellos no pueden salir, y por qué pagar el permiso, ¿cierto?, o por qué pagar el permiso de circulación cuando más encima hay autopistas sobre vías que antiguamente no eran concesionadas, o el impuesto a los combustibles, que el 85 era para reconstruir el país, y de un terremoto que ya han pasado ciertas décadas. Bueno, hay muchas cosas, pero efectivamente este es desde el punto de vista municipal, este es un aporte también a los municipios de Chile. El permiso de circulación representa el 15% de los ingresos propios de los municipios de Chile, digamos. O sea, la verdad es que estamos hablando de cerca de 500.000 millones que representa este proceso que nutre no solamente a los municipios. Cuando uno elige un municipio, ahí queda, ¿cierto?, una parte de lo que uno deja, pero más del 60% se va al Fondo Común Municipal, que también hay municipios, para que la gente sepa, que dependen hasta el 95% de su presupuesto de ese Fondo Común Municipal. Por lo tanto, es un proceso importante. Ahora, si uno obviamente se pone a discutir por qué pagarlo, si no tengo la posibilidad de circular, bueno, habría que modificar la ley el día de mañana y a lo mejor hacer un pago proporcional, ¿cierto? Pero eso es mucho más complejo, porque uno tampoco puede avisorar lo que puede pasar en un año como este, digamos. Nadie supo que lo que venía con respecto al coronavirus, ¿cierto?, y las externalidades que eso tiene. Ya, pero a ver, alcalde, si estamos bien claros, hoy día se están solicitando por parte de entidades bancarias que se den mayores créditos, que se congelen pagos que se deben realizar. Si vemos el ejemplo simplemente de lo que ha pasado en Europa, que en definitiva nos llevan un par de semanas adelantados, pero que vemos que vamos detrás nosotros
viendo la misma situación en nuestro país. Arriendos que no se tienen que volver a pagar en España, por ejemplo, en Francia, prórrogas también de créditos bancarios o créditos con casas comerciales. ¿El pago del permiso de circulación no debería también tomar la misma línea y perdonar o postergar, como usted bien decía en un principio, ciertos compromisos que se tienen que cumplir ahora en este mes, pero no con intereses, no con multas para más adelante? Bueno, por lo mismo, cuando yo parto esta entrevista diciendo que nosotros compartimos esos dos principios, o sea, colaborar con la gente que obviamente lo está pasando mal, que no tiene la capacidad de ingreso, que ha perdido su trabajo o que definitivamente tiene que hacer otro tipo de inversiones. Por eso la gente tiene la posibilidad de pagar hasta junio. Pero con multa. Bueno, es que las multas están en la ley. No, nosotros habría que modificar la ley y entiendo que hay una moción de algunos parlamentarios, sí, hoy día lo estaba leyendo muy temprano, que están en esa línea. Si la ley se modifica, obviamente que ese 1.5% y el IPC a lo mejor pueden quedar fuera. Para que la gente se haga una idea, ¿cierto? De cada 100.000 pesos hay que pagar 1.500 pesos más el IPC del mes. Estamos hablando de que puede llegar un recargo de 2.000 pesos, 3.000 pesos. Eso es, digamos. Pero bueno, si eso hay que modificarlo, ningún problema. Pero también nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de decirle a la gente qué es lo que se aprobó, porque yo también vi muchos parlamentarios que cuando se aprobó este tema, incluso las comisiones antes de ratificarlo, subieron a sus redes sociales celebrando y mostrando algo que efectivamente puede que la gente lo entienda mal. Por eso nuestro rol, desde ayer los alcaldes estamos diciendo qué es exactamente lo que se aprobó. Yo creo que la gente hoy día quiere transparencia, hoy día la gente quiere que le diga la verdad, y la verdad es que no se aprobó en la extensión de la vigencia y pueden haber externalidades. Sabiendo esto, yo creo que cada persona, cada familia puede tomar la decisión si posterga su pago hasta junio o lo hace hoy día. El que pueda hacerlo hoy día, ojalá lo haga hoy día, y el que no pueda, tiene esta posibilidad. Así que obviamente que nosotros también valoramos lo que ha hecho el Congreso, pero también es muy importante difundir cuáles son las eventuales externalidades para que nadie después diga que aquí se le mintió, se le ocultó información, y obviamente todos tranquilos, digamos, hoy día en este proceso. Alcalde, perdón, el pago de la cantidad de permisos de circulación, tengo entendido que ha llegado ya a un 70%, con lo cual tampoco es que hay tanta gente aparentemente que no lo ha pagado. ¿Es lo mismo en su comuna? El promedio nacional es difícil saberlo todavía, pero aquí nosotros estamos levemente por sobre el 55%. Tal vez ayer fue un día de mucho pago. Online también, hoy día seguramente vamos a tener una cantidad importante. Yo creo que vamos a llegar al 60% en promedio aquí en la comuna, y yo creo que no va a estar muy equivocado con respecto a un promedio nacional de 60-70% al cerrar la jornada. Ahora, la gente mañana igual puede seguir pagando. No es que no pueda seguir pagando, puede pagar online, puede pagar incluso presencial los días siguientes, pero obviamente con estas consideraciones que estoy mencionando. Alcalde, otro tema que tiene relación, porque también tiene que ver con la movilidad. Hay gente que trata de volver a sus ciudades, tiene que desplazarse de unas a otras. Terminales que se están cerrando en distintas comunas, entre ellas la suya. Usted lo pide por un tema de aglomeración de personas. Sabemos que ya no es tanta la demanda que hay, pero que sí hay mucha gente que queda varada porque no puede desplazarse. ¿Cómo más lo pueden hacer con medidas como las que se están tomando cuando además hay líneas de buses que terminan sus operaciones durante esta jornada? Sí, lo que pasa, Carolina, es que es un tema que nosotros lo hemos conversado con las asociaciones de terminales, con los gremios, también con los sindicatos de trabajadores, y hay temas que están siendo muy complejos. Todos los días, lamentablemente, hay buses que parten de acá del terminal, pudiendo hacer un control sanitario acá, no se hace acá, se hace a cientos de kilómetros. El bus tiene que dirigirse hacia el norte, hacia el sur, qué sé yo, y en una barrera sanitaria, ¿cierto? No sé, en Pichidangui, detecta que una persona tiene una temperatura alta y devuelven el bus. O sea, se está exponiendo a los pasajeros, a las tripulaciones, a los trabajadores de manera innecesaria. Nosotros lo que estamos pidiendo hace varias semanas es generar puestos sanitarios en los mismos terminales de origen para no pasar este absurdo, ¿cierto?, de que tengan que chequearlo en la mitad de la carretera. Los trabajadores tienen miedo, la gente tiene temor, han bajado los flujos muchísimo. Pero además, tal como tú lo decías, ayer cerró Valparaíso, hoy día está cerrando Viña, por lo tanto, gran parte también de los viajes que salen de acá hacia la quinta región tampoco se van a poder hacer porque no tienen dónde llegar. Entonces, nosotros lo que queremos es que la autoridad sanitaria
colabore con nosotros teniendo los puestos sanitarios suficientes para asegurarle a los vecinos, pero también a los pasajeros, que la gente que venga a Estación Central a tomar el bus lo va a hacer obviamente sin los síntomas sospechosos que podrían estar presentes, que mucha gente, lamentablemente, aquí hay que decirlo, hay mucha gente que con mucha irresponsabilidad está circulando con síntomas, y eso lamentablemente, mientras eso ocurra, tenemos que tomar medidas. Entonces, lamentablemente aquí, hasta que no tengamos las condiciones, tanto las empresas, los terminales, los sindicatos, los trabajadores y el municipio están con una sola voz de paralizar algunos días los terminales hasta que se normalice la situación y podamos tener el apoyo suficiente. Alcalde, complicado también porque hay muchas personas, recordemos, asintomáticas, que son estos súper propagadores del virus, que ni siquiera saben que lo tienen, lamentablemente, pero que sí han estado en contacto con muchísima gente y lo siguen estando, una situación muy compleja. Alcalde, ¿qué pasa respecto de este estudio que se conoce durante esta jornada por la cantidad de contagiados por comuna, en este caso la región metropolitana, donde se considera que se podría ampliar esta cuarentena absoluta que estamos teniendo en 7 comunas de la región? Ustedes no están entre las primeras, pero sí, con 16 casos, si no me equivoco, durante esta última encuesta, conocidos al menos, de nuevo. ¿Se considera que se podría cerrar la comuna o no todavía, siempre pensando en tratar de evitar que siga la propagación? A ver, bueno, primero valorar que se haya transparentado la información comunal. Lo estábamos pidiendo hace muchos días, los alcaldes. Había ciertas comunas que estaban entregando esa información, pero no era la oficial. La oficial es la que está entregando, ¿cierto?, el informe del MinSal que ya conocimos anoche. Yo creo que hay que avanzar hacia una cuarentena general en la región, pero siempre y cuando también tengamos la garantía de que las personas que necesitan salir de su casa muchas veces para poder vivir, para poder generar algún ingreso, también tengan los subsidios necesarios y tengamos la posibilidad de poder colaborar y ayudar con ellos, porque no sacamos nada con tener 2, 3, 4 semanas a esa familia dentro de un hogar no van a tener los ingresos necesarios. Es un tema muy complejo. Y lo otro, asegurar obviamente el abastecimiento, asegurar también que funcione parte de la ciudad para que esas familias, las que estén confinadas, ¿cierto?, durante una eventual cuarentena total o general, puedan tener los servicios básicos asegurados. Eso es el predicamento que hemos tenido los alcaldes. Yo creo que una comuna como Estación Central necesita obviamente una cuarentena más rigurosa, dado, ¿cierto?, la configuración del eje Alameda, ¿cierto?, el movimiento que hay, lo mismo que estábamos hablando de los terminales, pero también, lamentablemente, me ha tocado ver cómo mucha gente, lamentablemente, por ejemplo, no sé, hay situaciones que a mí ya no sabemos qué hacer. Canchas de fútbol, ¿cierto?, que están clausuradas, que están cerradas, rompen los candados, se meten a jugar la pelota. Las plazas, lamentablemente, todavía hay grupos de personas que se ponen, ¿cierto?, a juntarse, a tomar su cerveza. Esas cosas obviamente no pueden seguir pasando. Yo creo que tenemos que tomar el peso de esto, tenemos que entender que esto es algo bastante grave, súper contingente. Es una medida que en una medida tenemos que tomar ciertas acciones un poquito más concretas, y yo creo que la Comuna de Estación Central necesita también sumarse a la cuarentena. Me imagino, alcalde, que han seguido lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos ya, donde se lidera con la cantidad de números de contagios. ¿Cree usted que las medidas se están tomando tarde? Con la gran mayoría de las personas que hemos hablado nos han dicho que sí, que las medidas por parte de la autoridad sí se han tomado tarde y ha habido una reacción más que una anticipación. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que esto es una situación extraordinaria, como se ha dicho, ya no lo voy a decir yo, pero y situaciones extraordinarias requieren también medidas extraordinarias. A mí y a muchos alcaldes nos hubiese gustado efectivamente tener una cuarentena mucho más rápida. El concepto de cuarentena progresiva fue un acuerdo que se llegó en una mesa de trabajo, y también hay que considerar la opinión de los expertos. Ahora, yo me imagino que detrás de esta estrategia también habrá que valorar los números, ¿cierto? Porque los números de Chile dentro de Latinoamérica también llama la atención, ¿cierto? Ahí podemos también ver cosas positivas, no todo es negativo, pero también hay que entender de que una cosa es lo que puedan decir los expertos, y lo hemos dicho muchas veces, y se valora la opinión de los expertos, pero también hay que considerar muchas veces la creencia de la gente. La gente muchas veces tiene ciertas creencias que es bueno también acompañarlas, porque si la gente cree fervientemente, ¿cierto?, por ejemplo, que se requiere una cuarentena total, una cuarentena mucho más exhaustiva, porque hay comportamiento también de los vecinos, que la gente me dice, alcalde, yo me quedo en la casa, pero ¿sabe qué? Mis vecinos no lo respetan. Bueno, yo creo que hay que avanzar en medida que también apunten a cierta cultura local, que muchas veces no está siendo, lamentablemente, muy condescendiente con cuidarnos. Por lo tanto, creo que
creo que no sé si es tarde o temprano, pero creo que hay que avanzar en medidas más restrictivas, también considerando nuestra cultura. Muchas veces tomamos las cosas a la chacota, hay un porcentaje de la población que todavía se sigue riendo de esto, que hace muchos chistes de estas cosas, y yo creo que esto no es chiste, yo creo que hay que tomar medidas, sobre todo para aquellas personas que no le han tomado el peso a la situación. Hay mucha gente que está siendo muy responsable con esto, pero también, lamentablemente, mucha otra gente no lo está haciendo. Alcalde Rodrigo Delgado, muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Internacional. Ya lo comentábamos justamente, los números siguen aumentando, sobre todo en este caso en España. Vamos de inmediato a la información internacional con Ignacio Martirene, que ya nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal, Caro? Ignacio, ¿Cómo estás? Buen día, gracias, buen día para todos. Bueno, sí, España registra nuevamente cifras alarmantes, un récord de fallecidos en 24 horas con 849 muertes por coronavirus que fueron confirmadas este martes en el último día, la máxima cantidad de víctimas fatales. El total de fallecidos desde el comienzo de la crisis ascendió a 8.189 en este que es el segundo país más afectado de Europa. Las cifras muestran que España ha roto además la tendencia a la baja de contagios diarios que se había informado ayer, alcanzando los 94.417, unos 9.000 más que el lunes. Además hay 19.000 pacientes recuperados, mientras que 5.600 ingresaron a cuidados intensivos. Desde este martes está en vigencia el decreto del gobierno español que suspende toda actividad, excepto las consideradas esenciales para combatir la pandemia, una medida que ha sido denominada como de hibernación económica. Lo mismo ha ocurrido en Italia, donde ya hay cerca de 11.600 muertos y 76.000 contagiados, lo que ubica a este país justo detrás de Estados Unidos en la lista de naciones con más infectados por la pandemia. Y hace instantes nada más, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos precisamente confirmó que el número de contagiados por coronavirus en el mundo ya supera los 800.000, las 800.000 personas infectadas con el COVID-19 a nivel global. Y esto, Ignacio, además sabiendo y respaldado por médicos también y autoridades que dicen no están todos los que tienen el virus diagnosticados. Hay mucha gente que son asintomáticas, que no se han realizado el examen y que sí lo tienen y que sí contagian también, y que el número de casos también se va conociendo en una diferencia de días importante, 2, 3 inclusive, respecto de aquellos que se van haciendo el examen y se van determinando si efectivamente están o no contagiados. Esto a pesar de que el presidente Trump dijo que en 15 minutos se podía tener el resultado de algunos exámenes rápidos del coronavirus. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Que están haciendo, no todos los países han adoptado las mismas políticas o medidas en cuanto a los test o a la aplicación de pruebas para aumentar la confirmación de personas contagiadas. No todas las naciones tienen las posibilidades de hacerlo y en algunos casos, de hecho, se recomienda a las personas realizar la cuarentena si han tenido o algún síntoma o algún contacto con persona que venga de países más riesgosos o con la confirmación del COVID-19 o algún síntoma sin realizarse la prueba, por lo cual en gran parte del mundo no hay una confirmación total del número de infectados. El continente europeo sigue siendo el epicentro, de todas formas, de las muertes por el COVID-19 a nivel mundial, con más de 30.000 fallecidos y 400.000 infectados. O sea, la mitad de los contagiados en el mundo confirmados se encuentra en Europa. Francia comienza a seguir los pasos de Italia y España, superó este lunes los 3.000 muertos, tras registrar 418 fallecidos en las últimas 24 horas. Y hablemos de Estados Unidos, que superó también los 3.000 fallecidos y 163.000 contagiados de coronavirus, manteniendo así su posición como el país con más infectados por la pandemia en el mundo. El epicentro del brote sigue siendo el estado de Nueva York, que el lunes superó las 66.000 personas contagiadas y los 1.200 muertos, cifras que preocupan obviamente al gobernador Andrew Cuomo, quien solicitó más ayuda al gobierno de Donald Trump y también a trabajadores del área de la salud de todo el país. Estados Unidos se encamina a convertirse en el tercer país con la mayor cantidad de muertes en el mundo después de Italia y España, por la velocidad sobre todo con la que aumentan las cifras de afectados por coronavirus. A nivel nacional, como mencionaba, ya son más de 3.000 los fallecidos, lo que ha elevado además las alarmas del gobierno de Donald Trump, quien señaló este lunes que han sido testeados más de 1 millón de estadounidenses para combatir
la expansión del COVID-19. Trump que extendió hasta el 30 de abril las medidas de aislamiento social, dando marcha atrás a, primero su postura inicial escéptica o negacionista. Después decía que quería reabrir la economía del país al finalizar Semana Santa. Ahora para el 12 de abril, claro. Exacto, ahora todo esto lo ha prolongado y de hecho señaló en las últimas horas que ha escuchado a expertos y que sería un grave error retomar la actividad laboral y la actividad económica ahora, ¿no? Una situación similar a la que se ha vivido en México de alguna forma, donde también veíamos a su presidente hasta la semana pasada recomendar a la gente que siguiera saliendo a las ferias a comprar, que no pasaba nada, que no iba a llegar a México, que no iba a estar con tantos contagios. Y ahora decretó la emergencia sanitaria nacional. Justamente, acaba de decretar eso. Hasta el 30 de abril también se suspenden las actividades en un país donde se registraron solamente durante la jornada de ayer más de 100 casos nuevos. Sí, ya van más de 1000 muertos en México también. Otro país donde preocupa la situación y donde su presidente había sido también negacionista de los efectos del COVID-19, así como en Brasil, donde, por ejemplo, Bolsonaro sigue haciendo campaña, el presidente de ese país, para que no se respeten las cuarentenas y, de hecho, plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram borraron videos que habían sido publicados por Bolsonaro en aglomeraciones con personas haciendo campaña para contravenir las normas recomendadas por la OMS. En Estados Unidos, el gobierno además anunció la llegada de un barco hospital a la zona con 1000 camas y 12 quirófanos para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Y a propósito de la Organización Mundial de la Salud, este lunes el organismo pidió a los países del G20 que aumenten la producción de equipamiento contra el coronavirus. La OMS contactó a los gobiernos de los países industrializados y emergentes para pedirles que aumenten la producción de implementos y equipamiento médico para hacer frente a la pandemia ante la escasez de material de protección para personal sanitario y además otros productos vitales en la actual crisis. El organismo pide a estos y a otros países que trabajen junto a las compañías para incrementar la producción y que garanticen el libre movimiento de productos médicos esenciales y un reparto equitativo de estos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que se deben atender especialmente los problemas de abastecimiento de este tipo de materiales en África, Asia y en América Latina. Repasemos parte de la conferencia de este lunes. Entendemos que muchos países están implementando medidas que restringen el movimiento de las personas. Y aplicar estas medidas es vital para respetar la dignidad y el bienestar de todas las personas. También es importante que los gobiernos mantengan a sus ciudadanos informados sobre las intenciones de las medidas y que apoyen a los adultos mayores, refugiados y otros grupos vulnerables. Bueno, la situación preocupa a nivel global. De hecho, hoy se informó de la muerte de una niña de 12 años en Bélgica, ¿no? Aparentemente con coronavirus, por lo cual, bueno, se siguen encendiendo las alarmas globales por la población que se ve más afectada por el COVID-19. Ya no son solamente las personas mayores o los adultos mayores, también gente más joven. Y a propósito de este tema, en India, por ejemplo, vean ustedes estas imágenes. La cuarentena obligatoria que fue ordenada la semana pasada en este país, el segundo con mayor población del mundo, está obligando a personas que no tienen viviendas a refugiarse en los árboles, a construir algunas viviendas precarias, casas temporales para hacer frente a la cuarentena. Recordemos que fue decretada la semana pasada el confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes, una medida sin precedentes en este país para intentar frenar la propagación del coronavirus y, como vemos, muchas personas han tomado esta iniciativa. 1.071 personas contagiadas, 29 fallecidos en India hasta ahora. Ignacio, muchísimas gracias por toda la información. 8:29, comenzamos ya a despedir esta edición de 24 AM. Les contamos, ojo, precaución por aquellas personas que están transitando por Recoleta. Hay corte de electricidad que informa la empresa Enel y que tiene corte de energía entonces en algunos cruces